en estos días hemos estado hablando cosas muy importantes y yo confío en el Señor que las estamos entendiendo bien. Estuvimos mostrando unas vistas. Yo quiero presentar la primera, por favor. Vamos a repasar algo que habíamos dicho. Cuando Adán cayó, toda aquella apertura de cielo sobre él se cerró y quedó en otra dimensión. Ya era dimensión terrenal. Por eso vino el postrer Adán, Jesús. Jesucristo es el postrer Adán. Y dice la palabra que es celestial, no es terrenal. Y dice la palabra que tal como Él, somos los celestiales. Y tal como el primer Adán, son los terrenales. ¿Usted es terrenal o celestial? Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted es celestial. Diga, yo soy celestial. Ahora bien, estamos hablando del momento de la caída de Adán, que trajo muerte, que trajo tinieblas. O sea, no se podía ver a Dios, no se podían ver los propósitos de Dios. Eso es tinieblas. Que trajo la simiente satánica y un ser humano que había sido creado para ser igual que Dios, a la semejanza, imagen y semejanza del Señor, empezó a tener la imagen y semejanza del diablo. Ganas de pelear, ganas de matar, ganas de robar, ganas de desobedecer. Eso es lo que se llama iniquidad y es la simiente satánica. Y fue inyectada en todo ser humano. ¿Quién está aquí? Cuando el Señor le dijo a aquella gente, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer, no estaba insultándolos, estaba hablando de la simiente. Cuando le dijo a los fariseos, le dijo, engendro de víboras. O sea, la simiente que están cargando es la de la víbora. Pero ¿cuántos saben que hemos tenido un nuevo nacimiento? Y ese nuevo nacimiento, el viejo nacimiento, escúchame, esa simiente satánica es, en resumen, iniquidad, deseo de pecar, de ser malo, maldad. Pero la nueva simiente que el Señor plantó en nosotros a su semejanza, la nueva creación, el kainos de Dios, esa nueva criatura que es nueva, que nunca había existido, que el Señor puso en nosotros, es su simiente que es justicia. Al punto que dice la palabra, Él que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú ahora seas justicia de Dios en Él. Así que la nueva simiente es justicia. Dios cambió todo, ahora tú eres justicia. Amén. En Romanos 5, del 13 al 14, de la Dios habla hoy, dice, antes de que hubiera ley, ya había pecado en el mundo. Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Así que el asunto es este. Entró la muerte porque Adán desobedeció un mandamiento de Dios. Y el Señor le dijo, si desobedeces, morirás. Entró la muerte espiritual, entró la tiniebla, entró la maldición, entró todo. Todo lo que entra con el diablo. Escucha. Pero después de Adán, la gente no tenía ley. No le habían dicho, no comas de esto, ni comas aquello. No le habían dicho, no puedes matar, no puedes asesinar. No le habían dicho, no puedes robar. Así que la gente estaba pecando a todo lo que da, pero no estaban transgrediendo ningún mandamiento. ¿Ha escuchado usted alguna vez que alguien se quejó? Mira, pero ese hizo tal cosa, y le dicen, pues pero no hay ninguna ley que diga que no lo puedo hacer. Pues si no hay ley no te pueden acusar. ¿Están conmigo? Si no hay ley no te pueden acusar. Así que
de todas maneras, aunque no habían desobedecido un mandamiento, estaban en la misma muerte y en la misma maldición. Porque lo que trae la maldición no es el mandamiento o quebrantar el mandamiento, es el pecado. Y sin mandamiento estaban pecando igual. Así que reinó la muerte, reinó la tiniebla, reinó la maldición. ¿Para qué el Señor pone la ley? Para que sepan qué es lo que les está pasando. Dice en Gálatas 3:19, por favor, Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. ¿Cuál es esa descendencia? Mesías. Fue puesta por las transgresiones. Mire cómo lo dice otra versión. Dice, fue añadida a la promesa, esa es la NTV, para mostrarle a la gente sus pecados. Y la Dios habla hoy, dice, que fue añadida para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Ahora, nosotros sabemos que la ley contiene toda la profecía de la gracia. Por lo tanto, todo lo que es la palabra de Dios profética se usa ahora igual. Pero la ley, ya mismo le voy a explicar, la manera de la ley establecerse fue hasta el Mesías, porque el Mesías cumple el propósito que se había profetizado. Ahora escuche esto. La ley, lo que me interesa ahora a mí como pastora, vamos a ver si están aquí. Esto se puede. La gloria de Dios la siento sobre mí. Y usted la va a sentir y la siente también. La ley fue añadida para dar a conocer que estamos pecando. La ley de Dios, la ley de Moisés, tiene contenido todos los códigos, hermanos, de qué agrada a Dios, qué desagrada a Dios, qué produce muerte, qué produce maldición. La ley contiene toda esa información. Pero la ley no tiene poder en sí misma para quitar la muerte, quitar el pecado, quitar la maldición, quitar la tiniebla, porque eso solo lo puede hacer el Mesías. Entonces la ley lo anuncia, la ley tiene los códigos, pero la ley no puede dar vida y quitar la muerte. La ley no quita la maldición y pone bendición. La ley anuncia dónde está la maldición, pero no puede quitar la maldición. Usted no me lo está creyendo, pero lo vamos a ver. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Sigue. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación no es lo que has demandado, no es en lo que te has complacido. Sigue. Entonces dije, he aquí he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Sigue. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen en la ley. Entonces dije, he aquí yo he venido a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor está diciendo,
la ley explica lo que es el pecado y por qué y cuándo estás pecando y cuándo desagrada a Dios. Pero con la sangre de toros y machos cabríos no se puede quitar el pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando entró en el mundo, dijo: ok, eso no quita el pecado, pero me preparaste cuerpo. Como está escrito en ese rollo, porque de él habla el rollo de la ley, me presento yo mi cuerpo para hacer tu voluntad y quito ese sacrificio y establezco este. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Y estoy volviendo a Romanos 3:20. ¿Cuál es la función de la ley? Hacerte conocer el pecado. Dice en una versión que JM dice: la función de la ley es dar conciencia de pecado. La ley te hace tener conciencia de pecado. La ley te enseña que estás pecando, pero la ley no tiene el poder para quitar ese pecado. Pero el Señor Jesús sí tiene el poder para quitar el pecado. Por lo tanto, la ley anuncia al Señor Jesús, que es el que va a quitar el pecado. ¿Entendamos, hermanos? La ley anuncia cómo se entra en maldición, pero no tiene poder para quitar la maldición. Pero el Señor Jesús tiene el poder para liberarte de la maldición. En JM dice: la función de la ley es dar conciencia del pecado. Cuando tú tienes conciencia del pecado, tú sientes culpa. El Señor vino a hacerte consciente de que fuiste justificado, conciencia de justicia, y eres liberado de la culpa. La ley te enseña que produce maldición. Solo el Mesías quita la maldición. Hay un testimonio que algunos de ustedes conocen, yo lo voy a repetir por si otros no lo han oído, porque es que lo quiero aplicar a esto que estoy diciendo. La palabra del Señor en la ley tiene todos los códigos de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y escúchalo bien, porque es que la gente se confunde. Cuando dice que no es por las obras de la ley, sino es por la fe, no está diciendo que la ley dice algo que no es. Es que dice exactamente lo que es. Mire esto. A mí llegó una mujer, no es de esta congregación y ustedes no la conocen. Pero a mí llegó esa mujer cristiana, convertida, con cáncer. Y porque me oyó predicar algo despertó el Señor en ella y vino donde mí a confesar que antes de ser creyente era hechicera. Y ella se convirtió y dejó de hacer hechicerías. Pero hermanos, nosotros ni nos damos cuenta que seguimos arrastrando con toda la maldición que nosotros vivimos por nuestros pecados anteriores. Y en la ley dice: a la hechicera no dejarás que viva. Lo dice en la ley, porque la ley muestra qué cosas producen muerte y qué cosas producen maldición. Y tiene todos los códigos para que tú sepas qué cosas agradan a Dios y qué cosas Dios abomina. Y no vivir por la ley no significa que ya tú no tienes ley. Significa otra cosa que vamos a hablar ya mismo. No hemos llegado ahí. Escúchame bien. El Señor me trajo a la memoria el texto
Yo dije, Señor, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Qué me estás queriendo decir? Lo que el Señor me mostró fue que el diablo está usando ese derecho, porque ella fue hechicera, para matarla. Porque él tiene el imperio de la muerte sobre todavía, hermanos, hasta que se ha echado al lago de fuego, los únicos que hemos sido librados del imperio de la muerte son los que creemos en el Mesías. Amén. Así que creamos en el Mesías, porque tenemos autoridad para salir del imperio de la muerte. Ahora escucha bien. Cuando el Señor me mostró eso, yo reprendí. Ella se arrepintió. Ella se dio cuenta, espérate, que porque uno viene al Señor, quiere echarle arenita a lo que hizo antes. Nadie se enteró que yo hacía estas cosas. Y deja el pecado oculto. Pero ella entendió con lo que había escuchado y vino a confesar, es que yo practicaba esto. Y yo tengo cáncer. ¿Y sabe qué pasó? Que reprendimos espíritu de hechicería y salió. Reprendimos espíritu de cáncer y de muerte. Y a la semana le dijeron, estás limpia de cáncer. Entonces, ¿qué estoy tratando de ilustrarle? ¿De dónde yo saqué que esa mujer se iba a morir por la hechicería? De la ley. Pero la ley y conocer la ley no le hubiera dado la liberación. Solo el nombre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo. Solo el verdadero arrepentimiento de lo que se vivió antes. ¿Me están entendiendo? Dice en Romanos, quiero que me proyecten por favor, Romanos 8, del 1 al 4 de la Biblia de las Américas. Lo hemos oído muchas veces en la Reina Valera. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entre paréntesis, tienes que andar en el Espíritu. ¿Ok? Sigue. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Paréntesis, nos detenemos. Escucha. El capítulo 7, antes a ese, dice, hay una ley de Dios, la ley que escribió Moisés, que está en mi mente. Yo la conozco, está en mi mente. Pero la ley de pecado y de muerte inyectada por Satanás en mis miembros es más fuerte que la ley que está en mi mente. Y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Porque si yo voy a comparar la fuerza de la iniquidad que fue sembrada en mí con la fuerza de una ley que solo está en mi mente, lo que está sembrado en mí tiene más fuerza. Pero ahora tenemos una tercera ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa tiene poder para librarme de la ley de pecado y de muerte. Y sigue diciendo, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, porque la carne estaba llena de deseo de pecar, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces la ley te enseña lo que es pecado, pero el Hijo de Dios vino y condenó al pecado en la carne con su obra en la cruz. Quedó condenado el pecado a no tener más poder que tú. Amén. Hermano, ¿o usted cree que gracia es que ahora los pecados no se cuentan y puedes hacer lo que te da la gana? Sigue diciendo,
para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu y no conforme a la carne, lo que era el requisito de la ley se va a cumplir en ti. Pero se cumple por el poder del Espíritu nada más. Porque tú en tu carne no tienes poder para enfrentar el pecado. Amén. Entonces, qué importante es vivir en el Espíritu. Qué importante, hermanos, es entender la diferencia entre estar descansados en Dios y no querer hacer nuestras propias obras y estar adormecido por el diablo, tirado en una cama, entontecido, no velando y dejando que los pecados me arrastren. No es lo mismo. Sigo porque yo quiero, como dijo Paul, yo quiero terminar esto ahí hoy. Mira bien, el Señor me libera de muerte. La ley me enseña lo que produce muerte, pero la ley no me libera de muerte. Pero el Mesías, la promesa, el Hijo que había de venir, dice, por favor, el de la Biblia de las Américas, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Entonces el que tenía el poder de la muerte era el diablo. El imperio de la muerte era que Satanás estaba matando a diestra y a siniestra, pero el Señor vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad. Pero se tuvo que hacer carne. ¿Sabe por qué? Porque para acabar con la muerte tenía él que morir. Entonces se tenía que meter en un cuerpo, se tenía que convertir en un cuerpo que muere. Y como él no pecó, no se hubiera muerto si no lo mataban. Así que lo tuvieron que matar. Pero dice él, nadie me quita la vida, yo la entrego. Como enseñaba Santo, hermanos, qué precioso. Todo el mundo, o sea, el que está crucificado, se muere, se le cae la cabeza porque se murió, ¿verdad? Pero la palabra dice que él inclinó la cabeza y después murió. La vida la entregó él cuando quiso. Amén. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Que la ley te enseña lo que produce muerte, pero no tenía poder contra la muerte. ¿Quién tiene poder para la muerte? Contra la muerte. El Hijo de Dios se hizo carne y destruyó la muerte. Le anuló el imperio de muerte que tenía el diablo. Se lo anuló muriendo él y resucitando. ¿Quiénes están aquí? Aquí el asunto es conocer al Señor. Mire esto. La ley. Busque conmigo, por favor, en Gálatas 3, 21 y 22. Gálatas 3, 21 y 22 y de la NBI. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Escuche todo el mundo aquí. De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí la justicia se basaría en la ley. Y el 22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Así que nosotros tenemos vida por la fe, creyendo. Y dice también ese texto, y dice otro, la ley es justa, santa y buena, pero no puede dar vida. Si hubiera sido capaz de dar vida, se hubieran podido justificar por la ley, pero no pudo dar vida. Jesús le dijo, y eso es Juan 5, 39. Jesús dijo, hermanos, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas de quien hablan es de mí.
y no quieren venir a mí para tener vida. ¿Quién está aquí? Así que esa escritura testifica de Él, porque la escritura no es la que da vida, quien da vida es Él. Y tú puedes conocer la escritura y no venir a Él, pues no estás en vida, estás en muerte. El que da vida es Él. Dice, nada, vamos a seguir. Otra cosa más, antes de ir a todo lo de Juan. Ay, perdónenme, hermano, es que no le voy a hacer esto a Linet. No le voy a hacer esto a Linet. Vamos a lo de Juan. Juan 1. ¿Habremos entendido nosotros qué es Juan 1? El primer capítulo de Juan, hermano, yo quiero decirles algo antes de que lo leamos. Póngase de pie. Y vamos a declarar que hoy cada uno de ustedes ve Juan 1 de una manera diferente. Porque Juan 1 lo que está diciendo es a quién envió el Padre a la tierra. Y lo que está diciendo es al que te iba a dar la vida, al que iba a quitar las tinieblas. Envió la palabra con la que Él creó al mundo. Ese es el que iba a venir. Porque el que vino al mundo acaba con el imperio de la muerte, acaba con tinieblas, acaba con maldición y crea todo nuevo. ¿Ok? Podemos leer Juan 1 todos a una voz, en voz alta. ¿La leen conmigo? En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Sigue. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla, no pudieron prevalecer contra ella. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino que uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron, ¿hay alguno aquí? A quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en gracia y verdad, dice la otra versión. Juan dio testimonio de él, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Queda un texto? No, hasta ahí. Está bien. Amén. Pueden sentarse.
Así que estoy diciendo, la palabra de la ley contiene toda la revelación de lo que agrada a Dios, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que trae muerte, de lo que trae maldición, pero el Hijo es el único que da vida, que quita la maldición, que trae la luz, que entrega revelación. Él es el único. Amén. Estamos. Una última cosa quiero hablar acerca de la ley. La pregunta que les hice, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué es lo que significa? Que no es por obras, es por fe. Yo he oído tanto a la gente patinando en tanto invento que me da dolor porque está tan alejado. Por ejemplo, una señora católica se me acercó una vez y me dijo, yo te voy a decir una cosa, mi vecino es evangélico, pero ese hombre no tiene ningún tipo de respeto, ningún tipo de consideración. Y uno le dice, pero eso es pecado. Y él dice, yo no soy salvo por obra, yo soy salvo por la fe. Y entonces ella dice, pues yo no entiendo eso, porque si se va a portar como el diablo, así como que no se testifica de Cristo, ¿verdad? ¿Qué será lo que significa que no es por obras? Que la ley, que no es por la ley, que la ley decía no matarás y ahora puedes matar, que la ley decía no adulteres y ahora puedes adulterar, ¿será eso? Que la ley decía que no robes y ahora vas a robar, que la ley dice, te voy a explicar algo, la palabra iniquidad significa sin ley. La esencia de la iniquidad es no tener ley. El reino de Dios tiene ley y siempre lo tendrá. Y el Señor nos mandó a guardar sus mandamientos. Y dijo, vayan y hagan discípulos, anunciándoles, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden mis mandamientos. Porque el reino tiene constitución, el reino tiene ley. Y vivir sin ley es vivir impíamente. ¿Qué es? Que no es por las obras de la ley, sino por gracia. Se lo voy a explicar bien corto y usted lo va a entender bien largo. In the name of Jesus. En Romanos 10:5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En la Peshita lo dice de esta manera, el que ponga por obras estas cosas será salvo por ellas. ¿Ok? Eso mismo dice en Gálatas. No es de fe la ley, porque no es porque creas, es porque hagas estas cosas y entonces serás salvo por ellas o vivirás por ellas. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? Y lo vamos a ver de una manera clara en Romanos 4. Yo quiero que vayamos a Romanos 4, escúchame. Toda esa palabra que el Señor entregó, la ley, que estaba prediciendo la gracia, incluía un sistema de salvación que sabemos que incluía la sangre que no es. Pero funcionó en lo que llegó la sangre verdadera. ¿Cuántos están aquí? Funcionó y las personas eran perdonadas cuando traían ese sacrificio. Pero también traía un sistema de méritos, de compra de tu salvación. Escúchalo. No tenía que ver con fe, tenía que ver con lo que hacías. Se te pagaba lo que hacías. Si lo que hacías era lo que decía la ley, se te pagaba con salvación. Y si hacías lo contrario, se te pagaba con maldición.
Y era un sistema de trabájalo y se te pagará. Hermanos, escuche bien, dice Romanos 4, del 1 al 5, por favor, para verlo más suavecito. NBI, sí, está bien. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, diga jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y David dice lo mismo. Ok, escúcheme. ¿Cuál era el sistema? El sistema era salario. El sistema es, tú haces y se te recompensa. Hermanos, no es lo mismo, no es lo mismo. Si yo le digo a una persona, te voy a obsequiar un almuerzo, que si le digo, si me ayudas, te hago almuerzo. No es lo mismo. Miren cómo dice el texto, dice la paga, y no es la paga de castigo, es la paga de salario. Dice, el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación a través de Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna fue una dádiva, y escúchamelo bien. Es lo más difícil en la iglesia. ¿Cuántos ojos? Yo quiero que los ojos estén sobre mí. Atiéndame. Esto es lo más fuerte que se hace para enseñar en la iglesia. Porque a la iglesia no logramos sacarla del chip de que tiene que merecerse las cosas. Si me puedes proyectar de la BTX, Romanos 3, 24. Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. ¿Tú sabes cuál era el problema de la ley? Que su sistema de salvación, hasta que llegara el Mesías, estableció, tiene que ser con merecimiento. Tú lo trabajas y se te paga. Tú lo haces y tienes este resultado. Y si no lo haces, tienes ese otro resultado y era una paga. ¿Quién está aquí? El problema que nosotros tenemos en la iglesia es que no acabamos de entender que el Señor murió por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna sin merecimiento. Que el Señor nos hizo hijos sin merecimiento. Que el Señor nos otorga ministerios por su gracia, no porque te lo mereces. Que el Señor te da dones espirituales y puedes hacer milagros por gracia, no por merecimiento. Tú sabes lo que hace que un ministro de Dios se levante en un lugar, en una conversación, a jactarse y compararse con otro ministro de Dios, que se cree que lo que tiene es por merecimiento. ¿Tú sabes qué hace que la iglesia diga, pues yo sé que el Señor me quiere sanar, pero aquí está diciendo,
todavía no me lo merezco. Tú sabes qué hace que yo te diga, vete, ora por aquel y reprende aquella enfermedad. Y tú digas, no, yo no, pero pues, Dani, tú puedes ir. ¿Tú sabes qué es lo que lo hace? Que tú dices, todavía no me lo merezco. Porque tú estás en la ley. Porque tú te crees que para que Dios te dé algo te lo tienes que merecer. Y la gracia es que te lo dio todo, sin merecimiento. Entonces yo digo que a medida que nos vamos como digeriendo esa verdad y dándonos cuenta que no está pidiendo que lo merezcamos, sino que nos lo quiere dar, vamos aprendiendo a recibir los milagros. Vamos aprendiendo a recibir la gracia. Vamos aprendiendo, entendiendo que sí, que Él por su gracia me llamó a que yo sea evangelista. Pues estar sorprendido de que te llamó a ser evangelista, Pablo también. Dice, yo que era el peor, hasta perseguir a la iglesia. Y por su gracia me llamó y me tuvo por digno. Hermanos, ¿usted sabe lo que es el Mesías? El Mesías es el que dio la vida entera, pactó contigo para sacarte de toda ceniza, de todo destrozo, de todo sucio y elevarte al nivel de dignidad, declarándote justo, declarándote hijo, declarándote heredero, para que tú recibas todo lo que Él tiene para ti. Y miren cómo dice, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará después todas las cosas? Nos dio todo, hermanos. Nos dio la vida, nos dio la bendición. Y yo llamo a los ministros de esta casa. ¿Dónde están los maestros de aquí? Alcen la mano. ¿Dónde están los maestros de esta casa? Yo llamo a los ministros de esta casa, prepárense, porque el pueblo hay que enseñarle a heredar. Hay que enseñarle a todo lo que tienen derecho a través de lo que ya hizo el Señor. Hermanos, nos podemos sentar a deleitarnos y descansar en que Él me hizo digno y digna. Y ahora yo soy merecedor, porque Él me hizo merecedor y no depende de mi merecimiento propio. Por eso, dice la Escritura, la justicia que es por la ley te lleva a sentimiento de que tú te lo mereces y por lo tanto justicia propia. Y Pablo advierte, estos hebreos, aquellos que no creyeron porque no pudieron entender que no era por su propia justicia, sino por la que proveía Dios. Amén.